Hoy vamos a hablar de pinceles, cómo podemos utilizarlo, qué trazos nos ayudan a realizar cada uno de ellos. Después vamos a hablar de los tipos de pinceles, material con el que están fabricados y cómo los podemos encontrar. Bienvenido a Pinta y Dibuja con Ciangot. Suscríbete para recibir tutoriales gratuitos si todavía no estás suscrito. Vamos a empezar a hablar de los trazos que podemos lograr con los diferentes tipos de pinceles. Empezando por el pincel plano, que es este que ustedes ven aquí, que es planito y es de corte recto. El pincel biselado, que es parecido al pincel plano, pero tiene un corte en forma de bisel inclinado hacia un lado. El pincel rastrillo, que es parecido al pincel plano, solo que las puntas están como desgrafiladas y un poquito separadas, lo que nos permite realizar varios tipos de trazos. El pincel redondo, que como su nombre lo indica, tiene una forma redondeada en su base. Y el pincel abanico, que es el que ustedes ven acá, que es un tipo de pincel que tiene, como su nombre lo indica, una forma de abanico. Estos son los 5 pinceles más comunes que pueden encontrar y que deberían tener dentro de sus herramientas para pintar. Vamos ahora aquí con la aplicación de los pinceles. Empecemos con el pincel plano. El pincel plano nos da muchísimas ventajas y tiene muchísimos usos. ¿Por qué nos sirve? Por ejemplo, el pincel plano, si lo trabajamos así, de esta manera, podemos cubrir superficies y hacer mezclas también de colores. También podemos trabajarlo de otra manera, así, y tenemos líneas más delgadas y podemos hacer este tipo de trazo. También, de la misma manera y inclinándolo, podemos hacer formas. Presionamos, levantamos, presionamos, levantamos, de esta manera. También podríamos hacer, aprovechando, si queremos hacer de repente hierba o queremos hacer de repente algunas formas así de follaje o alguna textura, también podemos hacerlo. Por ejemplo, una textura así cruzada con este pincel, bien podríamos hacerlo de la siguiente manera, haciendo como una cruz. También podemos hacer, supongamos que tenemos una superficie y queremos marcar así como cuadrados, aprovechando el ancho del pincel, podemos hacer también un trazo cruzado. Podemos hacer, por ejemplo, que tengamos unos árboles, también podemos utilizar nuestro pincel plano y hacer así como punteado y trabajar como si fuera un árbol. Incluso podríamos con el mismo pincel sacar el tallo del árbol o hacer ramas, por supuesto dependiendo del grueso del pincel, podemos hacer cosas más delgadas o más anchas, dependiendo de lo que vamos a realizar o a pintar. Todo esto lo podemos hacer con el pincel plano y por supuesto esto viene de diferentes tamaños. Vamos ahora con el pincel biselado. Todo lo que hace el pincel plano, el pincel biselado también lo puede hacer. Podemos hacer cubrir superficies, podemos crear degradados de esta manera, también podemos hacer texturas así. Este de pincel es un poquito más grande que el otro, así que los trazos son más gruesos. Tenemos también un uso que acostumbra, generalmente la gente que trabaja con manualidades acostumbra a usar este pincel para manejar dos colores, uno en la punta y otro acá abajo. Entonces en la punta tienen un color y acá tienen otro color. Y cuando hacen el trazo logran dos colores. Esto lo usan mucho para el dibujo, por ejemplo, de flores. Por supuesto, la pintura tiene que estar más o menos apropiada para esta. Esta está muy aguada, esta es una pintura y no va a funcionar para hacer estos dos colores, pero bueno, ahí podemos trabajar así formas y flores. Podemos también hacer como hojas, aprovechando la punta y el ancho del pincel. Podemos hacer también hierba y en general nuestro pincel va a venir así, inclinadito, un poco inclinado acá. Y esto sería más o menos la aplicación del pincel biselado. Vamos ahora con el pincel rastrillo, que lo que la diferencia es que como un rastrillito tiene la cerda separada y se usa muchísimo para hacer el pelo. Lo que sí tienen que evitar que la punta esté muy saturada porque si no el efecto del rastrillo no se va a ver. Entonces, básicamente nos permite crear esta forma como de rastrillo. Así, ¿ve? Entonces, se usa mucho para hacer pelo porque nos permite crear esas marcas como de pelitos, como de hebras bien delgaditas y por eso es ideal para hacer pelo. También se puede usar, por ejemplo, si quieren hacer hierbitas o follaje o también pueden incluso para texturizar de esta manera. Lo que pasa que es un poco plano, entonces tienen que cambiar un poco la dirección para darle mayor naturalidad a esto, porque si lo colocan así
Si tiene mucha saturación de color, pasa esto. Si tiene menos saturación de color y separamos un poco los pelitos, porque hay que separarlos un poco, porque a veces se pegan, nos queda algo más así, como más separadito. Y si lo estiramos, podemos crear las pequeñas líneas. Para esto se usa el pincel rastrillo. Vamos ahora con el pincel de goma, que es este que está aquí, que tiene una gomita. Hay diferentes tipos. Yo tengo uno solo porque realmente no lo uso para muchas cosas, sino cosas muy puntuales, pero el pincel de goma tiene una cualidad. Por ejemplo, yo tengo acá mi superficie pintada. Vamos a suponer que tengo acá mi superficie pintada abajo con este color. Como este es el color que está abajo del papel, es el que va a quedar más fijo en el papel, porque es el que va a chupar la superficie del papel. Y además que este es un papel periódico, es un papel absorbente, pero para hacerles este ejemplo funciona. Y encima vamos a colocar este que es más oscuro aquí sobre el rosado. Entonces el pincel de goma lo que nos permite hacer es lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo puedo ir quitando la pintura y dependiendo cómo yo la quite puedo ir jugando con eso. Puedo crear texturas, puedo hacer cosas así. Y este es el uso que tiene el pincel de goma. Vamos ahora con el pincel redondo. Yo acá tengo este pincel redondo bien grande. Me gusta porque absorbe bastante líquido. Lo uso principalmente para acuarela y tiene la punta delgadita. Entonces puedo hacer trazos delgados y trazos gruesos. Por ejemplo, este pincel sirve para cubrir superficies. Por ejemplo, que yo quiera cubrir una superficie y quiera crear alguna textura, la puedo crear aquí. También puedo hacer formas como hojas o pétalos manejando la presión del pincel sobre la hoja. Por ejemplo, aquí pongo el pincel poco presionado, la punta nada más, y luego la voy presionando, presionando, y luego la voy levantando, levantando, y obtengo hojas que pueden ser también pétalos. Incluso esto podría servir, por ejemplo, si ustedes están escribiendo lettering y quieren hacer una letra, pueden usar un pincel redondo, hacen la zona más amplia y luego la zona más delgada. Así, claro, este pincel es un poco grande para esto, pero más o menos para que se hagan la idea. También podemos hacer, por ejemplo, líneas así. Queremos hacer follaje, hierba o incluso para, por ejemplo, para dibujar el pelo, para pintar el pelo, también puede servir, o para hacer líneas así, o para hacer pétalos, para hacer rama de árboles. Por ejemplo, que tengan una rama de un árbol y quieran hacer la rama, también pueden usar un pincel redondo. El pincel redondo es muy versátil y es uno de mis favoritos, especialmente cuando trabajo con acuarela. Ya hasta acá tenemos una idea general. Y por último, te voy a poner un ejemplo con el pincel abanico, que bueno, solito nos da esta forma, un poco de abanico, y puede servir para hacer, por ejemplo, árboles, que es para lo que mucha gente lo usa, para hacer el follaje de los árboles así. También puede servir para hacer, por ejemplo, vegetación. Puede servir incluso para hacer, por ejemplo, el cabello o el pelo. Da una línea más gruesa de la que da el pincel rastrillo. Y también puede servir, por ejemplo, para el salpicado del agua en cascadas y ríos. O también para hacer líneas así que nos permiten hacer como reflejos en el agua, o de repente algunas mezclas de colores o algunas luces, depende de dónde quieran hacer este tipo de trazo y para qué lo necesiten. Acá ya tenemos varios ejemplos de lo que podemos hacer con el pincel abanico. ¿Te gusta este video? Te invito a suscribirte para recibir tutoriales gratuitos. Ahora vamos a hablar de los tipos de pinceles. Los podemos encontrar según su forma: pincel plano, pincel biselado, pincel rastrillo, pincel lengua de gato, pincel redondo, pincel abanico y pincel de goma, que aunque se sale un poco de esto, también sigue siendo un pincel. También puedes conseguir pinceles según su material. Tenemos los más económicos, que son los de pelo sintético. Hay unos de buena calidad como los Van Gogh. Tenemos también de pelo de camello, pelo de ardilla, que son los que se usan normalmente para o mezclas de diferentes pelos entre pelo de caballo y pelo de ardilla, como estos pinceles chinos que tengo acá. Tenemos pelo de cabra. Tenemos cerdas sintéticas que usan para pintar la pared. También tenemos pinceles de pelo de caballo. Tenemos pinceles de pelo de cerdo o cerdas duras, que son especiales para pintar en óleo. Y tenemos pinceles sintéticos también de diferentes colores, que pueden ser claritos como este, que son bien suaves, o también pueden ser así oscuros, un poquito más oscuros, que generalmente vienen de este color. Por último, los pinceles vienen en diferentes numeraciones.
tenemos de grandes a pequeños. El más pequeño es el 000, puede servir para detalles. Y el más grande de los pinceles que he encontrado en tiendas de arte es el número 22. Hay pinceles y brochas aún más grandes que pueden ver en la foto. Hay pinceles y brochas mucho más grandes, pero en el caso de nosotros pues utilizamos los tamaños que vemos acá. Por último, como recomendación final, siempre laven sus pinceles. En el caso que estén trabajando con pintura al óleo, les recomiendo usar un disolvente para quitar la pintura. Pueden usar linaza, como es en mi caso. También pueden usar trementina, querosén, gasolina. Yo prefiero utilizar la linaza y después que quiten los rastros de pintura con ese diluyente, los presionan con un trapito de esta manera. No lo restrieguen, no le desordenen las cerdas, sino lo presionan así suavemente. Le quitan los restos de pintura y luego lo lavan con agua y jabón bien lavadito, como lo vamos a hacer ahora. En el caso de trabajen con acuarelas, solamente con lavarlos con agua y jabón es suficiente, aunque también con óleo puedes hacer lo mismo, lavarlo solo con agua y jabón. Solo que, claro, demora más y tienes que hacer más lavado. Entonces, cuando yo lavo mis pinceles, hago lo siguiente. Primero froto mi pincel de esta manera. No hago así, al contrario de la forma del pincel, porque hago esto y entonces se dañan las cerdas del pincel. Luego lo froto sobre mi mano, le voy sacando la suciedad, lo enjuago en mi agua, bien enjuagado. Si está muy sucio, vuelvo a repetir el procedimiento, vuelvo a hacer el frotado del pincel, lo estrujo sobre todo aquí en la base donde se acumula la pintura y luego lo enjuago con suficiente agua. Yo lo hago a chorro aquí porque es la demostración y voy enjuagando mi pincel. Después que mi pincel está bien limpio, lo escurro de la siguiente manera sin quitarle toda la humedad y aprovecho que está húmedo para hacer esto, sobre todo con los pinceles redondos. Hago esto, le afino la puntita para que el pincel recupere su forma. De esta manera los pinceles te van a durar más tiempo. Espero que te haya servido este video. Te invito a suscribirte para recibir tutoriales gratuitos. Muchísimas gracias y hasta luego.